Hola, bienvenidos a una transmisión del radio de 48 días Pro Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre la actualidad profética en torno al gran terremoto. Acabamos de pasar una noticia estremecedora a todos los grupos de 48 días Pro Vida suscriptores, y esta es que avanzó la despenalización del aborto en San Lázaro. Se aprobó ya la iniciativa de ley después de casi un año de detenerla, y esta iniciativa de ley obviamente va a pasar a votación. Están acelerando las cosas para que esta votación sea lo más pronto posible. Es decir, que están acelerando la muerte de muchas almas, de millones de almas, entre esas quizás el alma de esas personas que se llaman diputados y senadores, pero de diputados y de senadores no tienen nada más que el gastarse el dinero público y planear asesinatos masivos o multitudinarios, genocidios en su conjunto. Sus almas, si se salvan, llegarían a tener un purgatorio de aquí al fin del mundo. Si no se salvan, van a tener un infierno donde vivirán lo que ellos aprobaron, un aborto continuo. Es decir, vivos verán cómo se han abortado muchos de bebés en carne propia, morirán y otra vez vivir para morir. Así va a ser su vida en el infierno de estos que son hijos solamente del maligno, porque él es el que les inspira estas acechanzas demoníacas contra los hijos de Dios, que bien saben en este momento podrían ser dioses en participación, como lo quería para Adán y Eva nuestro Señor, desde el orden, el puesto y el origen para el cual fue llamado toda la creación humana. Sin lugar a dudas, las dificultades que vemos ahora respecto a esta aprobación de esta iniciativa son mayores. Por esto queremos volver a grabar este programa que ya había subido yo, de actualidad profética. Acá Luis, pues bueno, está de oyente, está pues obviamente preocupado igual que yo. Pero en este programa de actualidad profética vamos a hablarles de lo que tiene que pasar en torno a las profecías sobre este gran terremoto. El gran terremoto está visualizado desde un mensaje de nuestro Señor Jesucristo a discípulo que decía que a causa de la despenalización solamente del aborto en la Ciudad de México, habría de venir un gran terremoto que fuera de una magnitud de 11 grados, bajada a 9.5 grados gracias a la oración de muchas personas y a la entrega de muchas personas. Además de esto, el epicentro sería entre Michoacán y Colima, en Coacolman, Michoacán. Y además de esto vendría un tsunami después que llegaría hasta estados adyacentes a la Ciudad de México, como después se reveló en otra profecía, que sería hasta Toluca. Y también obviamente incluiría 33 sismos posteriores que no son réplicas, sino que ese movimiento del gran terremoto es tan fuerte que genera otros sismos. Pero aparte, las réplicas que pasarían pues a ser muchísimas, ¿no? Ya se imaginarán. Si de por sí tenemos un enjambre sísmico desde el 19 de septiembre del 2017, ya estamos en el 2020. Ahora imaginemos lo que pasaría con un gran terremoto de tal magnitud. Por lo demás, pues solamente decir que nuestro Señor le dijo al discípulo que esta ofensa era grave porque aquí vivía la Virgen en la Basílica de Guadalupe. No solamente es un
una representación, un ayate, sino que ella está viva. Ya han demostrado estudios que se siente calor en el ayate, que todo este movimiento que existe en realidad en su pupila, en donde se ve, a San Juan Diego, pero a veces también se ve gente contemporánea, es en realidad pues que la Virgen está viva y que tiene en sus ojos la impresión del pueblo donde escogió aparecerse ella, que voluntariamente le permitió Dios, y bueno, en unión con la divina voluntad. Obviamente la divina voluntad tiene un solo deseo, un solo camino, un solo acontecer. Por lo tanto, en este resumen que estamos haciendo del discípulo, sabemos también que nuestro Señor le dijo que sería a las 5:30 de la mañana y que no tardaría mucho en pasar. ¿Qué es lo que ha hecho que este gran terremoto no ocurra? Pues las oraciones, los sacrificios, las penitencias de gente que reza en la mañana, en las tardes, en las noches, pero sobre todo en las madrugadas, que es cuando se hacen misas negras con estos bebitos que han sido abortados durante el día. Ahora bien, sabemos por otro lado que existen alrededor de 21 instrumentos que han dado y corroborado esta información, y además un repercutir sismológico que ha ido verificando también la posibilidad del epicentro. Generalmente pues tiembla en Oaxaca o en Guerrero. A veces pues es raro ver otros epicentros, ¿no? Que no sea Pinotempa Nacional y así. Pero últimamente se han dado enjambres en Jalisco, se han dado enjambres en Michoacán, sobre todo ahorita cerca del Paricutín y Uruapan, y también se han dado también grandes enjambres en torno ahora a Coacolman y toda la costa hacia arriba, que es Jalisco, y hacia abajo, que vendría siendo Michoacán. Por ende, pues no descartamos que esto suceda. Ahora bien, pues si la ley que ya está como iniciativa aprobada termina por ser aprobada tanto por Cámara de Senadores como por Cámara de Diputados, sin escuchar al pueblo que quiere la vida, incluso la gente más ignorante, más pobre, la que ignorantemente votó por la mayoría que tenemos ahora en el país, esa es la que menos quiere los abortos. La que más quiere el aborto es gente intelectual que ya no sopesa su vida espiritual, sino que en ellos vive encarnado un demonio de soberbia, de intelectualidad, y que al final de todo es el que los domina y los controla, porque no se puede entender que otro le desee la muerte a otra persona cuando es terrible ver las muertes que hay por el narco. Ahora imagínense esas personas que estaban involucradas con el crimen organizado, pues son personas que de alguna manera han vivido, han decidido la rienda de sus vidas o han sido forzadas tal vez, pero en el aborto son niños inocentes, niños que no tienen la culpa de nada. Más allá de eso, pues podemos ver algunas actualizaciones respecto a lo que nuestro Señor le dijo al discípulo. Por ejemplo, que la hora podría cambiar si la gente no hace oración entre las 10 y las 11 de la mañana, que es cuando todas las familias están separadas, que también es una causa o consecuencia, más bien es una causa de todo lo que estamos viviendo y es una consecuencia del aborto. El aborto separa familias, si dos jóvenes son padres de un hijo, y aborta la chica, pues terminan separándose esa pareja. Y bueno, desde ahí se sabe que los jóvenes pueden terminar en depresión y luego en suicidio, ¿no? Inconscientemente, sin saberlo, la gran mayoría de los casos es de los hombres, porque pues no saben que la mamá de sus hijos abortó. Pero bueno, regresando al punto, es que podría ser cuando las familias estén separadas entre las 10 y 11 de la mañana, y este horario pues se lo dio nuestro Señor a Dulce del Divino Corazón y a Irma del Manto de Guadalupe, que son instrumentos de nuestro canal. Más allá de eso, existen otras hermanas que también se les fue avisado el porqué de este terremoto,
y se les dijo que el 19 de septiembre del 2017 apenas estaba purificando la plata. Pero como la plata no quedó limpia, no se arrepintió, no buscó la confesión, no buscó la contrición, entonces ahora será arrojada al fuego y a la desesperación, al rechinar de dientes. Y sabemos que cuando una persona muere en pecado mortal, sin las ganas de hacer un acto de contrición o arrepentirse, es cuando la persona se va al infierno. Y pues muchos están en la Ciudad de México así, porque viven en pecado, no existe en ellos el propósito de enmendarse, mucho menos de corregirse, al contrario, cada vez se van enfangando más en el pecado y pues no tampoco les interesa a Dios, viven al contrario, sin confesiones, ni siquiera un acto de contrición. Y ante el gran terremoto, pues muchos en ciertas universidades jóvenes de papás jóvenes que son ya papás o que fueron ya papás y que son papás de un hijo abortado o jóvenes que son mamás de un bebé abortado, pues sí, se podrán haber hincado y pedir clemencia a Dios al ver el movimiento, pero después siguieron sus vidas, sus riendas, y puede haber jóvenes en la Ciudad de México y yo lo sé bien, que han tenido hasta 3, 4 abortos y su cinismo los lleva al punto de decir era una célula, no era nada, y al final de cuentas, ¿qué pasa después? Pues que es tanta la excomunión en la que viven, tanto pecado, que se sienten vacíos, que viven por vivir, se drogan, se emborrachan, se acuestan con medio mundo y a final de cuentas no hay conversión y no hay salvación, y son estas personas las que será la plata arrojada. Ahora bien, por el otro lado tenemos pues el conocimiento por un instrumento de España anónimo, que la única profecía que quizás falta por cumplirse es que la Virgen de Guadalupe, que está en la Basílica de Guadalupe en el Ayate de San Juan Diego, hará desaparecer su rostro como aviso 3 días antes para México. Y si ya está avanzando esta ley que quiere despenalizar el aborto a nivel nacional, imagínense, para eso no ha de faltar mucho. También me decía uno de los instrumentos que él se acordaba que entre los mensajes que yo compartí en 48 días pro vida suscriptores en los grupos de WhatsApp, había uno que decía que las montañas estarían todas nevadas, sobre todo el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y si uno voltea a ver ahorita las montañas, están nevadísimas, súper blancas, se ven muy bonitas, la verdad. Pero pues esa es otra señal, ¿no? Y también pues que habrían de pasar muchas lluvias, nevadas y vientos que han estado desde el año pasado pues invitando a la conversión, sobre todo los fríos, ¿no? Porque pues quiera uno no es incómodo el frío mucho más a veces que el calor. Para algunas personas pues quizás es más incómodo el calor, pero en general pues el frío genera sobre todo en los viejos y en los niños muchas bajas, ¿no? por enfermedades. Ahora bien, también los mensajes de Adriana del Divino Corazón se han cumplido en su totalidad, a excepción de uno que dice que antes del gran terremoto habría una marcha, y puede ser justo por esto, porque quieren aprobar el aborto, y pues que habría todo este acontecimiento de la despenalización del aborto. Aunque lo hagan legal, sabemos que no es legal. Los que somos buenos abogados, matar a un niño, porque el derecho ahora está en decadencia y está en una corriente positivista, cuando el derecho debe ser una corriente entre lo humano y lo divino. Obviamente no se podría tanto porque las leyes humanas las han hecho muy humanas, pero sí al menos humanas, ¿no? Y deberían ser llevadas conforme a la naturaleza humana, y la naturaleza humana, de acuerdo a los estudios de la biología, de la genética, empieza a desarrollarse desde que ya hay un
óvulo fecundado el ser humano. Ya hay un ser humano desde el momento de la concepción. Y si las personas se olvidan de eso, entonces pues que se olviden de todo. ¿Y vale la pena vivir? No vale la pena vivir en ese caso. ¿Para qué viven? Todo lo que hagan y construyan en este mundo se irá al infierno junto con ellos. Entonces, al final de cuentas es una estupidez, y perdón la palabra, pero es una estupidez lo que ellos están haciendo. Viven, pero viven muertos, o están viviendo porque pronto morirán eternamente. Hasta aquí esta actualización del gran terremoto. Sabemos que muchas mayores cosas pasarán, más allá del gran aviso, del gran castigo, del gran milagro, de la abominación de la desolación y toda la situación profética del final de los tiempos. Pero algo está claro, México se acerca a su prueba, y incluso en las agendas masonas e illuminatis está profetizado que es justo para este año, obviamente por el maligno, ¿no? Y por falsos profetas, porque son profetas que aunque te digan qué va a suceder, te llevan a la perdición. Son tarotistas. Ajá, son tarotistas y no te llevan al bien. Acuden a la cábala y hacen rituales, ¿no? Y los demonios les dicen para cuándo ofrendar esos sacrificios, esas muertes en las catástrofes, ¿no? Que muchas veces son provocadas por ellos, por máquinas de alta tecnología empleadas por la masonería en los gobiernos, ¿no? El HARP, por ejemplo. Entonces, pues, todas estas muertes, ellos, como son muertes en pecado, les dan fuerza porque tienen más almas en el infierno que controlar y más súbditos que gobernar, ¿no? Porque siendo Dios el rey de todo el universo, esas almas buscan que los dominen los demonios y que los demonios sean sus gobernantes. Pues bueno, hasta aquí esta actualidad profética. Espero que les haya servido de mucho. Traté de no poner música para que no se escuchen ruidos externos. Y cualquier comentario, pues los esperamos en el WhatsApp de 48 días pro vida.